Pocos se atreverían a abordar un tema tan delicado como la pasión de Cristo con la brutalidad, fidelidad y valentía que demostró Mel Gibson. Esta no era una película más sobre la vida de Jesús. Era una llamada artística y espiritual a revisitar el momento más sensible de la fe cristiana con una intensidad visceral. Por lo tanto, no sorprende que La Pasión de Cristo fuera recibida con extrañeza, fascinación y, para algunos, repulsión. Lo sorprendente es el silencio que rodeó el backstage de la película. Un silencio denso, lleno de historias, episodios extraños y una carga espiritual que quienes participaron dicen no haber sentido nunca en otras producciones. Mel Gibson sabía a dónde iba. Con años de carrera consolidada, premios y respeto en Hollywood, decidió seguir un camino que la industria del entretenimiento evitaba a toda costa, el de la fe inquebrantable. Financió el proyecto con unos $30 millones de su propio bolsillo. Eso sería suficiente para llamar la atención, pero lo que causó mayor impacto fue su decisión de no ceder en nada. Ningún gran estudio quiso apoyar la idea. La brutalidad del guión, el uso de lenguas muertas como el arameo y el hebreo, la fidelidad a las escrituras, todo parecía estar fuera de tono con lo que se esperaba de un producto exitoso. Y aún así, Gibson llegó hasta el final. La primera opción audaz fue Jim Caviezel para el papel de Jesús. Un actor que a sus 33 años, la misma edad que Cristo cuando fue crucificado, llevaba las mismas iniciales, JC. La coincidencia se volvió casi simbólica para muchos, pero lo cierto es que el reto para Caviezel no fue una simple interpretación. En entrevistas, el propio actor admitió sentir una vocación espiritual. No era un papel más, era una misión, y la aceptó con el corazón abierto, incluso después de que el propio director le advirtiera que el papel podría costarle la carrera. Y costó. Durante el rodaje, comenzaron a ocurrir eventos inesperados. La producción no contó con los lujos tradicionales de Hollywood. El rodaje tuvo lugar en Materas, Italia, en zonas de difícil acceso, con vientos gélidos, lluvias inesperadas, clima cambiante y una atmósfera que muchos describieron como cargada. Lo que parecía un simple rodaje pronto se convirtió en algo más. Algunos lo llamarían coincidencia, otros una manifestación espiritual. Caviezel recibió un azote durante una escena, lo que le causó lesiones reales. En otra ocasión, le cayó un rayo, al igual que al asistente de dirección en distintas ocasiones. Las tormentas surgían de repente y los vientos se volvían violentos en momentos críticos. Las cámaras fallaban sin explicación técnica. Los micrófonos se apagaban solos. Parte de la estructura fue derribada por una ráfaga de viento repentina que desapareció tan rápido como había aparecido. El equipo, compuesto por veteranos profesionales de Hollywood, no supo explicarlo. Muchos guardaron silencio, otros prefirieron dejar constancia. Había algo extraño allí, algo que trascendía lo natural. Algunos vieron siluetas, figuras vestidas como antes, apareciendo y desapareciendo en el set. Otros dijeron sentir una paz interior inexplicable en momentos específicos del rodaje, incluso en medio de una incomodidad física extrema. Pero no fue solo el entorno lo que pareció afectado. Los propios actores cambiaron. Pedro Sarubí, quien interpretó a Barrabás, reveló que sintió una compasión incontrolable al mirar a Caviezel a los ojos durante una escena. Era como si no estuviera actuando con un colega, sino viendo algo más allá. Luca Lionello, el actor que interpretó a Judas, era ateo antes de filmar y buscó el bautismo después de terminar la película. Dijo que la experiencia lo transformó por dentro. Cambió su perspectiva sobre la vida, la muerte y lo divino.
Estos testimonios comenzaron a multiplicarse. Las conversaciones durante los descansos dejaron de ser sobre técnica, iluminación o guión. Se convirtieron en diálogos sobre la fe, el dolor, el significado del amor incondicional. E incluso quienes no se declaraban religiosos comenzaron a preguntarse, ¿estamos haciendo solo una película o nos mueve algo más grande? Este peso espiritual era palpable y tenía un precio. Caviezel se dislocó el hombro mientras filmaba la escena donde carga la cruz, una cruz de madera real y pesada. El grito que se escucha en la película no es una actuación, es dolor, dolor real. También sufrió problemas cardíacos al terminar la filmación. Necesitó cirugía, pero no se quejó. Todo lo contrario. En declaraciones posteriores, dijo que consideraba un privilegio haber pasado por todo eso. Sentía que cada moretón, cada noche de insomnio y cada lágrima tenían un propósito: honrar el sacrificio de Cristo con la verdad. En este contexto, no es difícil entender por qué muchos aún hablan de La Pasión de Cristo como una película que no solo contó una historia, sino que desencadenó una experiencia colectiva, algo que tocó lo invisible, algo que muchos evitaron comentar por miedo a no ser tomados en serio. Después de todo, en un mundo escéptico y cínico como Hollywood, ¿quién se atrevería a decir que vio algo que no podía explicar? Pero fue precisamente esta dedicación total, física, emocional y espiritual, lo que hizo que la obra marcara un hito. La repercusión que causó La Pasión de Cristo, incluso antes de su estreno, fue solo un presagio de lo que estaba por venir. Los grandes estudios rechazaron el proyecto. Los canales de distribución le dieron la espalda. Los críticos acusaron a Mel Gibson de manipular al público, de exagerar la violencia y de tener una visión religiosa fundamentalista. Pero nada de esto detuvo el movimiento silencioso que crecía lejos de las alfombras rojas de Hollywood. Millones de personas comunes en todo el mundo comenzaron a prepararse para ver lo que muchos luego llamarían la película más impactante de todos los tiempos. Sin marketing convencional ni campañas grandilocuentes, la película comenzó a generar revuelo, basándose únicamente en su esencia. Iglesias enteras organizaron caravanas. Familias se reunieron para orar antes de la proyección. Algunos lloraron antes de la primera escena. Otros abandonaron la sala en absoluto silencio. No era solo una película. Era un doloroso reflejo de la humanidad, con toda su violencia, indiferencia y traición, pero también con su capacidad de compasión, sacrificio y amor redentor. El silencio de Jesús ante el dolor se volvió ensordecedor para el público. La flagelación, representada con cruda fidelidad, generó reacciones físicas en el público. La gente sintió náuseas. Algunos tuvieron que abandonar el teatro, pero no por repulsión gratuita. Era porque sentían que estaban viendo algo que no era entretenimiento, era la verdad, una verdad que dolía. Los críticos de cine estaban divididos. Algunos acusaron la película de ser sangre espiritual. Otros reconocieron: nunca había visto a un público reaccionar así ante una obra. Muchos se dieron cuenta de que La Pasión de Cristo había tocado una fibra sensible, y cuanto más intentaban ignorarla, más crecía. En países latinoamericanos, en regiones de Oriente Medio, en Europa, en las afueras de Estados Unidos, la película traspasó fronteras e ideologías. Era como si hubiera escapado al control de la propia industria. La prensa estaba preocupada. ¿Por qué una película con diálogos en arameo, con escenas impactantes y sin el apoyo de grandes estudios, superaba en taquilla a producciones millonarias? ¿Cómo era posible que, en medio de una era de entretenimiento superficial, una película profundamente espiritual llenara las salas y provocara debates por doquier? La respuesta fue una sola:
autenticidad. Gibson no edulcoró el tema, no eliminó la fe, no convirtió la historia de Cristo en un musical desenfadado ni en un viaje repleto de efectos especiales. Fue directo al corazón del dolor, y eso fue, precisamente, lo que conmovió a la gente. El dolor profundo, la entrega radical, la mirada ensangrentada de Jesús, mirando a la humanidad con amor en lugar de odio, desconcertó incluso a los más escépticos. Había algo sagrado allí. Y quizás, por eso la industria cultural se ha retirado, porque la pasión de Cristo no solo contó la historia de la crucifixión, sino que expuso la vergüenza de la humanidad, demostró nuestra capacidad de matar al justo, de elegir al ladrón, de apartar la mirada de la injusticia. Fue un recordatorio incómodo de quiénes somos y de quiénes podríamos ser. Caviezel, por su parte, profundizó aún más en su fe después de la película. Contrariamente a lo que muchos esperaban, no se convirtió en una estrella de cine convencional. En cambio, comenzó a dar charlas en comunidades cristianas, universidades e iglesias, relatando su experiencia tras las cámaras de la película. No como actor, sino como un hombre que se enfrentó a algo más grande que él mismo. Dijo que, tras ser alcanzado por un rayo, no sintió miedo, sintió paz. Que cada noche de insomnio, cada dolor físico, cada herida en su piel, le hacían comprender un poco más el verdadero significado del amor sacrificial. Dijo que, después de la crucifixión, nada le parecía urgente, que sus valores cambiaron, que la vanidad perdió terreno. Jim Caviezel nunca volvió a ser el mismo. Mel Gibson, por otro lado, sufrió las consecuencias, sufrió cancelaciones, fue acusado de intolerancia, conservadurismo y anticuado. Sus proyectos posteriores fueron saboteados o ignorados. Durante años, su nombre fue tildado de problemático en la industria. Pero nunca se arrepintió. Al contrario, declaró que lo haría de nuevo, que esta película era la más importante de su vida. Y así fue, porque La Pasión de Cristo no fue solo un evento cinematográfico, fue un llamado colectivo, un llamado a la reflexión, una confrontación entre la luz y la sombra, entre la compasión y la brutalidad, entre la fe y el cinismo moderno. Muchos han intentado silenciar este llamado, pero sigue resonando. Existe una especie de pacto silencioso entre las grandes películas y sus espectadores, un pacto de entretenimiento, de distracción, de catarsis, pero La Pasión de Cristo rompió ese pacto. No te pedía que solo miraras, exigía que sintieras, que te adentraras en la carne desgarrada, en los ojos de María mientras veía azotar a su hijo, en los gritos silenciosos del Mesías al ser alzado en la cruz. La cámara de Mel Gibson no buscaba aplausos, buscaba la verdad. Y la verdad, en este caso, sangraba. Durante todo el proceso, una pregunta flotaba en el aire. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la brutalidad? ¿Por qué mostrar escena tras escena el cuerpo de Jesús siendo destrozado? La respuesta no reside solo en la fidelidad histórica, reside en la intención espiritual. El sufrimiento de Cristo no fue simbólico, fue físico, real. La película no buscó crear una fantasía ni un drama teológico, buscó confrontar al espectador con la magnitud del amor de Dios por una humanidad que lo había rechazado. En cada latigazo, el peso del pecado. En cada caída, bajo la cruz, la miseria del alma humana. Y en cada acto de perdón, la victoria de algo que trasciende la lógica y la justicia humanas. Jim Caviezel ha hablado de esto en varias ocasiones. Dijo que mientras filmaba la crucifixión, llegó a un punto en el que ya no pudo actuar. Que el dolor real, la exposición al frío, la sangre seca en su cuerpo y el peso de la cruz lo llevaron a un estado de entrega. Dejó de fingir. Comenzó a vivir la escena con sencillez,
En un momento dado, con los brazos atados a la cruz, miró al cielo y rezó en silencio. Señor, si hay algo más de mí que deba morir, tómalo ahora. Fue como si hubiera dejado de ser actor y por un instante encarnara el símbolo. Como si el cine hubiera dejado de ser arte para convertirse en un altar. Este compromiso total tuvo un alto precio. Muchos en Hollywood se distanciaron de Caviezel. Llegó a ser visto como demasiado religioso, demasiado molesto, demasiado desconectado del círculo cínico y secular de la industria. Ya no encajaba, pero tampoco quería encajar. Mel Gibson también pagó el precio. Su reputación como cineasta se vio eclipsada durante mucho tiempo por las controversias en torno a sus creencias. Pero ningún fracaso comercial, ningún escándalo personal, ninguna crítica pudo borrar el impacto de lo que creó con esta película. Y es curioso observar cómo precisamente quienes más se sintieron afectados por la obra fueron quienes más sintieron su poder. Porque una película mediocre se ignora, una película poderosa, no esta es atacada, intentan enterrarla, la ridiculizan, pero no la olvidan, y la pasión de Cristo se negó a morir. Incluso el mercado, tan frío y calculador, tuvo que admitirlo. Con un presupuesto modesto, sin grandes efectos digitales, estrellas populares ni un lenguaje accesible, la película superó los 600 millones de dólares en taquilla mundial. Fue la película con clasificación de edad restringida más taquillera de su época. Superó a los éxitos de taquilla, hizo historia y, lo más importante, dejó su huella. En comunidades perseguidas de todo el mundo, la película se veía en secreto. En campos de refugiados, con poco poder, copias improvisadas pasaban de mano en mano. En prisiones, donde el dolor y la culpa coexisten con la esperanza de redención. La historia de un inocente crucificado tocaba profundas heridas. Y en hogares sencillos, alrededor de un pequeño televisor, familias enteras se arrodillaban tras la proyección. Porque algo allí los había conmovido como ninguna otra película lo había hecho. Esta universalidad del mensaje no se debe solo a la fe cristiana, se debe a la verdad humana, al dolor compartido, a la compasión, al hecho de que ante el sufrimiento de Jesús todos se reconocen. El traidor, el cobarde, el agraviado, el que niega, el que huye, el que observa y no hace nada, pero también el que despierta, el que cambia, el que empieza a amar. La pasión de Cristo es un espejo, y lo que ves en ella depende de tu alma. A lo largo de los años se ha hablado mucho de una posible secuela. Mel Gibson confirmó que estaba trabajando en una secuela, La Resurrección, pero no quería hacer una secuela convencional. Quería explorar el impacto espiritual, místico y casi trascendente de los 3 días entre la muerte y el regreso de Cristo. Para él, lo que ocurre en ese intervalo es más que un milagro, es una ruptura con la realidad, una batalla invisible entre mundos, una explosión cósmica silenciosa. Jim Caviezel ha sido confirmado una vez más para el papel, y con él el compromiso de volver a darlo todo. Porque para ambos, este proyecto no es solo cine, es una misión, es una vocación. La nueva producción aún está envuelta en misterio, pero algo es seguro: si Mel Gibson regresa a la gran pantalla con esta historia, no será para suavizar ni adaptar la fe al gusto del mercado. Será, una vez más, para provocar, perturbar, exponer y tocar lo más profundo del alma humana. Vivimos en tiempos en los que la verdad se diluye constantemente, se relativiza, se transforma en un producto. Pero hay obras que se resisten a esto. Hay voces que no se callan, y hay mensajes que, incluso enterrados 1000 veces, resucitan. La pasión de Cristo
no se hizo para complacernos, se hizo para recordarnos, para que nunca olvidemos la magnitud del sacrificio, el dolor que redime, el amor inexplicable, solo dado, y para que al mirar la cruz no veamos solo un símbolo, sino una invitación, un llamado a la transformación. Quizás este sea el mayor legado de Mel Gibson con esta obra, recordar a una generación distraída que existe algo más grande, algo más fuerte que el odio, más duradero que la fama, más poderoso que cualquier imperio, y que ese algo ya venció a la muerte una vez, y aún vive. Si esta historia te conmovió, si te conmovió de alguna manera, si viste más allá de lo que mostraba la pantalla, compártela. No dejes que este mensaje muera. Suscríbete al canal, dale a me gusta para apoyar este trabajo y comenta abajo una palabra o frase que te haya quedado grabada hasta el final del video. Puede ser sacrificio, redención o lo que más te haya conmovido. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y darnos un me gusta para ayudarnos a crecer. Comenta abajo una palabra o frase que te haya llamado la atención y demuestra que te quedaste hasta el final del video.